grabado, va a quedar grabado en el repositorio del foro laboral. Hemos armado, esto surgió en función de las tareas que van haciendo los chicos como cuerpo de peritos médicos. Todas las cámaras de alguna u otra forma, o por expedientes, o por consultas telefónicas, o por correo, han tenido contacto con los médicos del cuerpo, pero había surgido la inquietud de analizar casos concretos de forma que ustedes se vayan familiarizando con la terminología que ellos utilizan y que haya encuentros de trabajo ya programados en los que en poco tiempo podamos abordar casos concretos. Hemos previsto que sea durante 7 meses, va a ser todos los jueves, los segundos jueves de cada mes. Hemos armado una agendita, un programa. Vamos a ir a las otras circunscripciones desde junio, a la segunda, a la tercera y a la cuarta también. Y bueno, la idea es terminar, va a haber un break en julio y después terminaremos en noviembre. El material, la idea es, como hicimos en esta oportunidad, compartir, que le agradezco al doctor Gonzalo Rivero, que es el que nos hizo el abstract que les compartí. La idea, para este caso concreto, la idea es que en todos los encuentros tengamos un resumen previo y un resumen posterior con lo que hemos tratado. Quedamos a disposición de la doctora, bueno, ya los conocen a los 4 profesionales médicos. La doctora Dayana Sexto es la que nos va a dar un pantallazo general por este caso concreto de biometría. Y después la idea es que se vaya enriqueciendo e intercambiando con casos similares que ustedes puedan aportar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Hola, buenos días a todos. ¿No te van a escuchar? Bueno, hola, buenos días a todos. Bueno, como bien dijo, soy Dayana Sexto y la intención de este encuentro de hoy es hablar un poco sobre el tema de hipoacusias. En primera instancia lo que vamos a hacer es hablar de unas generalidades de lo importante y luego si quieren sacarse alguna duda o tener unas audiometrías como para evaluar o un caso concreto que quieran comentar, también lo podemos debatir. Bueno, el ruido, como para comenzar, vamos a explicar eso, es un sonido desagradable y molesto de niveles excesivamente altos que son potencialmente nocivos para la audición, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Las características del ruido es que el ruido tiene una presión sonora, una frecuencia, un tono, una longitud de onda, una velocidad y una reverberancia. Lo que nos va a importar a nosotros en este caso, como para analizar, es sobre todo la frecuencia y el tono del ruido. Los espectros audibles de las frecuencias del sonido, podríamos decir que el área de las palabras se encuentra entre los 500 Hz a los 2000 Hz, y ahí tenemos como los tonos medios, después tenemos tonos agudos de sonido y graves. También están los ultrasonidos y los infrasonidos, que no son, digamos, audibles por nuestro oído, sí por ejemplo, por el oído de animales. El oído humano escucha desde los 0 decibeles al umbral del dolor, que lo estipulan en 120 decibeles. Por ejemplo, el área de la conversación normal está en unos 60 decibeles, por ejemplo, un camión que hace ruido a unos 90, una motosierra, un taladro a 110 decibeles, ¿sí? A lo que estamos más o menos expuestos. El susurro de las hojas, 10 decibeles. Lo que nos va a importar de esto es que el umbral en el cual genera daño al oído humano del sonido es a partir de los 85 decibeles sonoro, ¿sí? Y después de los 120 genera inclusive un umbral ya de dolor en el oído.
La medición del ruido, se utilizan distintos aparatos, entre estos y el más utilizado es el decibelímetro integrador, el cual saca un nivel sonoro continuo equivalente, es decir, que hace como un promedio de todos los ruidos del ambiente en el tiempo que se utiliza. Tenemos distintos tipos de hipoacusia, que es lo que vamos a evaluar. Desde la visión médica, digamos, general, tenemos 3, que es la conductiva, la perceptiva o neurosensorial y la mixta. La conductiva se genera en el oído externo y en el oído medio. La perceptiva y neurosensorial ya hay afectación del oído interno, y la mixta hay afectación de todas las zonas, ¿sí? En la conductiva, como decíamos, está lesionado el sistema de transmisión de los sonidos, es decir, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, la cadena osicular, las ventanas líquidas y membrana basilar. Es decir, toda esta parte puede estar afectada en los huesecillos, ¿sí? Las causas que podrían generar esto, siempre hablando de la conductiva, es una otitis, que es una infección del oído, la acumulación de cera, un tapón de cerumen en el conducto, patología en la cadena osicular, líquido permanente en el oído después de una infección recurrente, un cuerpo extraño, una perforación timpánica o cicatrices del tímpano a raíz también de infecciones repetitivas. Esto sería la imagen de una audiometría característica de, como dijimos, una hipoacusia conductiva, en donde vemos que estas son las 2 vías que se estudian, una es la vía ósea y esta es la vía aérea. En este caso, como dijimos, está afectada la vía aérea, que se encuentra disminuida en sus decibeles, en las distintas frecuencias, y la vía ósea se encuentra interna. Después igual la vamos a analizar un poquito mejor para que lo entiendan. Esta también es una audiometría con alteración en la conducción, que ven que la vía ósea se encuentra sin pérdida de decibeles, prácticamente normal, y esa es la aérea, que sí se encuentra alterada. Ese es otro ejemplo. Y después tenemos la neurosensorial, la perceptiva o la inducida por ruido. Esta se produce por lesiones en el aparato de la percepción o el aparato nervioso que comprende al órgano de Corti, las vías acústicas y el córtex cerebral auditivo. Estas, una vez que se ha generado, digamos, la hipoacusia en esta zona, se considera irreversible, porque hay muerte celular, sobre todo del órgano de Corti, que tiene las células ciliadas, que son las encargadas de transmitir las ondas acústicas en el oído, y se altera la vellosidad, la parte ciliar, y hay muerte celular, necrosis. Las causas son lesiones auditivas por ruido, que es la que nos interesa a nosotros, ototóxicas, que también nos pueden interesar, pueden ser por medicamentos o por agentes o sustancias tóxicas, por infecciones virales como parotiditis, varicela zoster, HIV, infecciones del sistema nervioso central, traumatismos vasculares, también sistémicas, por ejemplo la diabetes, hipertensión, aterosclerosis, tumores que se encuentran en esa zona, como el neurinoma acústico, entre otras. Acá les traje como un ejemplo de fármacos ototóxicos, que también eso es importante tener en cuenta, sobre todo en la anamnesis de la persona, si toma algún tipo de medicamento, por ejemplo, la vancomicina, la furosemida, el ácido acetilsalicílico, distinta cantidad de antibióticos como neomicina, micacina, bueno, entre todo esto está en internet, lo pueden buscar en una lista de fármacos ototóxicos, ¿sí? También tenemos agentes tóxicos que puede una persona manipular en su trabajo, por ejemplo el tolueno, el sileno, el etileno, el mercurio, el magnesio, el plomo, el arsénico, cianuros, todos esos son ototóxicos, ¿sí? También. Esta es una curva audiométrica, por decir patognomónica, de la hipoacusia inducida por ruido, en donde vemos que las 2 vías se encuentran
como acompañándose, es decir, no hay una diferencia superior de 15 decibeles entre ambas, y comienza la pérdida, sobre todo en las frecuencias de los 1000, 2000 y 4000, ¿sí? Y la hipoacusia mixta es la causada por varias lesiones coexistentes que afectan al mismo tiempo el sistema de transmisión como el de percepción. Ambas vías se encuentran descendidas, pero por separado. Las causas son heterosclerosis, traumatismos craneales, otitis media, tumores del oído medio. Y este es un ejemplo de una audiometría que sería mixta, donde vemos que también las dos vías, la vía aérea y la vía ósea, se encuentran alteradas, disminuidas y a la vez bastante separadas una de la otra. Las hipoacusias de origen ocupacional, que son las que más nos involucran, las que nos interesan, son, como dijimos, las producidas sobre todo por un trauma acústico, que sería la parte de la conducción, por sobre todo, que puede ser por traumatismos cerebrales, blasts auditivos, perforaciones timpánicas, accidentes eléctricos y otopatías lumbaricas, o por alteraciones en la percepción, que son las inducidas por ruido o por estar expuestos a agentes tóxicos como los que mencionamos, o algún tipo de traumatismo craneal. El trauma acústico es considerado más un accidente que una verdadera enfermedad profesional, es decir, por un evento súbito y violento, que la persona, por ejemplo, se haya caído de altura, puede generarle un traumatismo a nivel craneal, del hueso temporal, y esto generarle una alteración en el oído. Como dijimos, o también puede ser por un ruido, por un traumatismo por un ruido único, de corta duración, pero de muy alta intensidad, por ejemplo, una explosión. Y resulta en una pérdida auditiva repentina que generalmente es dolorosa. La hipoacusia inducida por ruido, en cambio, se define como la disminución de la capacidad auditiva de uno u ambos oídos, ¿sí? Puede ser parcial o total, permanente y es acumulativa, de tipo neurosensorial, que se origina gradualmente durante y como el resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido en el ambiente laboral. Es decir, que la persona está expuesta a más de 85 decibeles durante un tiempo prolongado de manera continua o intermitente. El agente ruido, podríamos decir que se considera una enfermedad listada, ¿sí? En el decreto 658/96 de la ley 24557, en distintas actividades, como por ejemplo, bueno, esto lo tienen también ustedes el acceso en el baremo, por ejemplo, trabajadores de la industria metalúrgica, los que operan maquinarias o herramientas neumáticas como perforadoras, martillos, cortadores de árboles con sierras, también personas que trabajan en por ejemplo, la recolección de basura, en la minería, en camiones, ¿sí? Los niveles de exposición al ruido, podríamos decir, como dijimos, puede ser la exposición permanente, por ejemplo, en una jornada laboral de 8 horas a 85 decibeles, pero también puede ser intermitente, o sea, el daño también se puede generar por una exposición intermitente. En el caso ese, por ejemplo, de estar 4 horas a 88, 2 horas a 91, 1 hora a 94 decibeles, 1 minuto a 112 decibeles, que también va afectando, porque como dijimos, lo que afecta es las células, digamos, ciliares del órgano de Corti, y las va como alterando, las cilias. Entonces como que las va matando de manera paulatina y acumulativa. Entonces, en la persona en sí lo que podemos evaluar es la dosis que tiene de sonido, de exposición a la gente, que sería el tiempo de exposición al ruido, o sea, a la presión sonora, y la susceptibilidad de cada persona también.
porque no todos los que estén expuestos van a desarrollar el mismo grado o tipo de hipoacusia, ¿sí? Algunos tienen más susceptibilidad para producir la hipoacusia inducida por ruido. La legislación sobre el ruido, bueno, tenemos distintos decretos, ¿sí? Dentro del que usamos el 658 del listado de enfermedades que se los mostré, el decreto 659, que es el baremo donde nos refiere cómo dictaminar el daño, ¿sí? Y distintas resoluciones que hablan al respecto, ¿sí? Entonces, las acciones del ruido, como dijimos, en la persona puede producir efectos auditivos, como es un accidente de trabajo, que sería un trauma acústico, y una enfermedad profesional, que sería una hipoacusia inducida por ruido. Tenemos un manual de procedimientos del protocolo, digamos, para decir si esa enfermedad es profesional, cuando es inducida por ruido, que debe cumplir ciertas características como regla, ¿sí? Es siempre la hipoacusia inducida por ruido tipo neurosensorial, es decir, porque afecta, como dijimos, a las células de Corti, es decir, afecta al oído interno. Casi siempre es bilateral, puede ser unilateral, siempre y cuando el agente de riesgo esté, digamos, contemplado en esa persona. Por ejemplo, las telefonistas que antes usaban el auricular, bueno, en ella sí se le reconoce por más que sea unilateral. Raramente produce pérdida auditiva profunda, usualmente los límites para las frecuencias bajas están alrededor de los 40 decibeles y para las frecuencias altas de 75 decibeles. Eso ya lo vamos a ver ahí en una tabla audiométrica para que lo entiendan. Interrumpida la exposición, no hay una progresión significativa en la pérdida auditiva resultante de la exposición al ruido. Es decir, si a una persona que digamos, le reconocemos que tiene un daño auditivo por una fuente de ruido, si lo cuidamos, puede no progresar, o inclusive si la pérdida es grande y lo sacamos de esa fuente, puede no progresar o inclusive haber un reclutamiento y ir mejorando. Depende el porcentaje dañado que tenga, ¿sí? La pérdida auditiva previamente inducida por el ruido no torna más sensible para futuras exposiciones. Los daños más precoces del oído interno, que está inducido por ruido, se reflejan en frecuencias de 3000, 4000 y 6000. Siempre hay una pérdida más acentuada en estas frecuencias que en las de 500, 1000 y 2000, que eso se ve en el audiograma en las frecuencias. Y lo vamos a ver. El diagnóstico de las hipoacusias inducidas por ruido se realiza teniendo en cuenta primero, identificando la lesión auditiva con el criterio médico-legal, y determinar el origen profesional de la misma, o sea, que realmente tenga el agente declarado de riesgo que lo haya causado, si no puede ser de otro origen. Como dijimos, en las lesiones del nivel criterio médico-legal, que sería pedir ciertos estudios. En estos estudios los que vamos a avalarnos, sobre todo, que tenemos pruebas subjetivas y objetivas, van a ser en las pruebas de primera instancia subjetivas, que son el pedido de las audiometrías, ¿sí? Y también se puede pedir el test de Harris, que es un test de simulación. Previo a eso, claro que la anamnesis de la persona, o sea, en ese caso, quien va a hacer la pericia, digamos, de parte, para evaluar si realmente esta persona tiene esa enfermedad, va a tener que tener en cuenta, como dijimos, antecedentes hereditarios, familiares, embarazo, parto, enfermedades de la infancia, enfermedades de adulto, hábitos que tenga la persona, autotóxicos, antecedentes de la exposición social, por ejemplo, si es músico o si trabaja en otra cosa fuera de su trabajo formal o declarado, y antecedentes de tener el agente de riesgo realmente en el trabajo. Los estudios complementarios para evaluar la hipoacusia inducida por ruido o el trauma acústico secuelar, como dijimos, van a ser las audiometrías en primera instancia. Estas audiometrías son 3 audiometrías, las cuales se piden con una semana, o sea, 7 días
de separación, previo reposo auditivo de 24 horas, y la que se va a elegir dentro de esas es la mejor de las tres, o sea, la que nos dé la mejor rango. Sí, sí, ahí ya también lo vamos a ver. Estos son los signos que se utilizan en las audiometrías, que tenemos el derecho, se identifica con el color rojo, el izquierdo con el color azul, y ese se llama monigote de Fowler. El círculo y la cruz identifican a la vía ósea, y los signos de mayor y menor identifican a la vía, perdón, estos identifican a la vía aérea, y de mayor y menor identifican a la vía ósea, ¿sí? Hay ciertas normas que tiene que cumplir el audiómetro para saber que está realizada adecuadamente la audiometría, y esta sería una audiometría en sí misma. Como dijimos, esta es una audiometría por hipoacusia inducida por ruido, donde vemos que ambas vías se encuentran acompañadas, no hay una pérdida o una diferencia mayor de 15 en cada una de las vías. Esta, como dijimos, el circulito es la vía ósea, la vía, perdón, aérea, la cruz, la vía ósea, y no hay una pérdida de, como dijimos, más de 15. Y a la vez, en la frecuencia de 125, 150 y 500, no hay una pérdida de más de 25 decibeles. Que esos son criterios para empezar a pensar si es o no una hipoacusia inducida por ruido. Disculpame, en ese Sí. caso, ¿había un indicio de que tiene una hipoacusia inducida al bajar la...? Sí, en las frecuencias, como dijimos más adelante, las frecuencias más afectadas por el ruido son las frecuencias del 2000, del 3000, del 4000, del 6000. Son las frecuencias altas, ¿sí? Son las primeras que se afectan en la hipoacusia inducida por ruido. Entonces, ese escotoma y esa pérdida es patognomónico de la hipoacusia Como que inducida. hay una baja de apuro, o a veces se pone una vez, ahí sería... ¿Cómo? La otra. No Hay es. una que vemos que es como la U, y estas otras, que en este caso, cuando vemos que bajan, nos indicaría para nosotros poder interpretarlo que hay una disminución inducida por el ruido de la... Sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, empezamos a ver una disminución, sobre todo en el 2000, 3000, 4000, ya empieza a descender los decibeles de pérdida, ¿sí? Esto sí nos indica que es una hipoacusia inducida por ruido. No sé si te respondo vos. Sí, eso queríamos saber cómo para interpretar, porque ahí vemos que es más lineal, otra vez Sí, se va. igual vamos a ver otras que van a poder también ver la diferencia. Para que quede aclarado, el círculo y la cruz serían el oído derecho y oído izquierdo, y dos paréntesis van arriba. La vía ósea. vía ósea. Sí, como está acá en el monigote, que dijimos, estos símbolos son la ósea y estos son la vía aérea, ¿sí? Eran aéreos Exacto. Esta es la vía aérea del oído derecho. del oído derecho, esta es la vía, la crucecita, la vía ósea. No, la vía aérea del oído izquierdo. Claro, perdón, la vía aérea del oído izquierdo, la vía derecha, y los simbolitos estos, la vía ósea, que acompañan ambas en la audiometría. Perdón, la vía ósea es la que no se dañaba, es la que se dañaba por un accidente, Por un trauma, por un trauma. ajá. No así cuando hay un daño por infracción de ruido, que fue la vida. Exacto. Nunca se va a ver dañada. Por eso que siempre la va a acompañar, y por eso uno de los criterios que tiene que haber es que ambas vías no tienen que estar separadas más de 15, están paralelas, juntas, inclusive encimadas, o se encuentran separadas, pero no más de 15 decibeles entre ellas mismas. No serán consideradas como hipoacusias inducidas por ruido aquellas pérdidas que superen, y también esto es uno de los criterios como para empezar a esclarecer este tema. No podrán ser las inducidas por ruido, no se van a considerar las pérdidas
que superen 25 decibeles las frecuencias de 125, 250 y 500. Te lo quiero volver acá. Por ejemplo, esto sería 125, 500, de 250 y 500. Si yo tengo una pérdida acá que empieza en 30 o 40, ya eso no cumple ni siquiera el criterio, según la ley, de considerarla hipoacusia inducida por ruido. Entonces, siempre en estas frecuencias no tiene que haber una pérdida de más de los 35 de los 25 decibeles. Aunque fuera un accidente, por ejemplo, que pusiste de la explosión, sería lo mismo. O sea, se cumpliría eso que decís. La caída sería en los altos. En el trauma, claro, en hipoacusia inducida por ruido. No trauma. Ya trauma acústico. No decía un golpe, sino que viste que pusiste un ejemplo de una explosión. Sí, es una trama. Eso sería. Eso no es ruido. Eso no es ruido. Ruido muy fuerte, pero corto en el tiempo, se considera trauma acústico. Claro, no es ruido, no es ese ruido. Sería el trauma acústico agudo y el trauma acústico Y crónico. perdón, si en una audiometría no tenemos una enfermedad profesional, si figura que está por debajo de los 25 decibeles, no, por encima de los 25 decibeles porque tenía una resistencia. Si arranca Sí. más chato, si ves Si que arranca, por ejemplo, en los 40, exacto, Ya lo tenemos. puede La ser tenía. otra cosa. Inclusive hay que ver que a la vez las dos vías deberían de estar así como para decir, pero si nosotros pensamos en una persona que estuvo expuesta y, o sea, haciendo como las cosas correctamente, algún periódico, una audiometría o los elementos de seguridad, lo tendríamos que haber notado o haber prevenido, o sea, no tendría que haber pasado. son frecuencias que debería escuchar, salvo que tenga una presbiacusia, una sordera muy franca que arranque por debajo. O sea, son frecuencias que no se deberían ver afectadas normalmente para elevar un trabajador escuchar el ruido. O está simulada, hay que hacerla de vuelta, porque arranca no escucha nada, desde el principio no escucha nada, son puras chatas, que son las más simuladas, las chatitas que arrancan por Dios. Nada, Claro. ya. O inclusive Estaba distraído. estaba distraído, o inclusive había un elemento en el contexto de ustedes, No simplemente frecuencia. Frecuencia y volumen. Frecuencia y volumen. Pero que figura el volumen ahí en ese cuadro. Claro, los decibeles. la frecuencia estaría abajo de grave. En el eje Y sería. Y esto sería lo de siempre, Claro. aumenta el volumen. Claro. Un hombre que arranca a escuchar desde los 50 es que está arrancando a escuchar con altísimo volumen. O se hace excelente escuchar. Entonces debería arrancar para ser válida hasta los 25, que arranque por lo menos 25 en esa frecuencia del 125. Claro. Nunca debe arrancar ni abajo, muchas gracias. Claro, se arranca en 40, en 50 ya no es una hipoacusia inducida por ruido. Puede ser una mixta, puede ser, O lo está simulando. lo está simulando, puede ser exactamente Interesante. una conductiva más bien va a ser así, porque va a estar tapado el conducto o con una otitis, un cuerpo extraño, algo, un tapón. ¿Cómo se puede terminar? Dejan hacer el estudio. ¿Se puede saber si está simulando? Sí, claro, será que no está mintiendo y no saben que no saben. Sí, Se puede pedir el Matrix, que es el test del pintaje para simulación. Ese test, vos arrancas del silencio al sonido, del sonido al silencio, y medís las mismas frecuencias. No tienen que diferir entre ellas más de 20 decibeles. Si no es que simulaste en una y apretaste en O otra. sea que saben que si sea tres. 3, exacto. Y el test de Porque la persona no se va a acordar, no va a recordar cuándo Exactamente. arrancó. Usar en la misma frecuencia, en el mismo volumen, en la misma frecuencia. Si tiene Una más semana y está simulando. Si no, puede ser una presbiacusia. O sea, una persona que como la presbicia, que ya tiene un desgaste crónico, no se escucha, que para la edad suele ser infrecuente. Un trabajador de mediana edad que arranque la curva muy chata, pues, Ahora, a veces si ves el historial, vos decís, le hicieron un periódico Sí, y durante 10 años ves que va cambiando. Ahí sí podría ser, digamos, sí, en la última arranque de más exacto. diferente. Tenemos los antecedentes. Pero tenemos antecedentes. Exactamente. sí. Ahí lo... Una cosa interesante de ahí, perdón que te interrumpa, que me parece, por ahí digo, cuando hablamos de las frecuencias y todo, me parecen como datos muy áridos y que por ahí habría que pensar cómo, tenés el de la audiometría para ustedes.
una cosa interesante cuando hablaba Dai de las frecuencias es que del 500 al 2000 o 4000 es el rango de la voz. Entonces, para trabajar, para funcionar en la vida normal, la afectación de esa franja que mostraba ella al principio es la afectación más importante, porque lo que primero se empieza a perder, que es como el brillo del sonido, que es lo más agudo, no afecta tanto para la capacidad de escucha, pero sí en ese rango. Y lo que son graves por abajo de 500, tampoco sería relevante desde el punto de vista de la capacidad para desenvolvernos en la vida cotidiana. Por eso es importante, y ella menciona la afectación a tal o cual frecuencia. ¿La edad incide en la pérdida de la audición? Sí. Naturalmente. Sí. Sí. Es la famosa presbiopsia como la cerviz. Ahí vamos a Se ver. va perdiendo por el recurso del tiempo. O sea, entonces arrancar a escuchar menos que es lo que veíamos. Sí. Por eso sería normal. Hay una filmina que me dio. Igual hay una... La hipofisia de origen laboral pueden ser de dos tipos, como dijimos. Bilaterales o unilaterales. Las bilaterales, por sobre todo la hipofusión inducida por ruido, y unilaterales, salvo en esta persona porque es un agente reconocido de una telefonista, y si no por un traumatismo. ¿Sí? La bilateral, ¿cómo se evalúa? Como dijimos, pedimos las 3 audiometrías separadas por 7 días cada una, con previo descanso de 24 horas, y que cumpla con los requisitos esos, en las frecuencias de 125, 500 y 1000, no tener una pérdida de 25, o sea, no arrancar por debajo de los 25 decibeles, entre ambas vías no tener una diferencia de más de 15 decibeles, ¿sí? Eso como para arrancar de que estamos hablando de la hipofusión inducida por ruido. Disculpame, con respecto al reposo auditivo de esas 24 horas, ¿cómo debe ser? ¿Quién lo constata? Nada. Porque si la persona tiene el examen, va a un lado del anterior, Se les recomienda, pero no consta de que la persona lo haga. si fue electrónica, Entonces tenía el reposo vocal que cuando hay que irme y fuerza la voz de hacerla. Sí, ¿y lamentablemente. ¿sabes cómo debe ser ese reposo? ¿Quedarte en tu casa acostada en la cama o no? Reposo auditivo, exacto, no escuchar tele, música, auriculares, o salir afuera en los camiones. Sí, 5 decibeles. Y cuando vos te haces este estudio, no te comunican de que está en reposo. Sí, se pide, es que se Claro. pide dentro del protocolo, lo dice, sí. Sí, se pide. En el caso, bueno, como dijimos, para poderla valorar a la hipoacusia bilateral, ahora vamos a proceder a la valoración. ¿Qué se hace? Lo que se hace es sumar los decibeles de pérdida en las frecuencias del 500, 1000, 2000 y 4000. Eso, por un lado, se hace una tabla para el oído derecho y otra para el oído izquierdo, ¿sí? Se suman esas pérdidas de decibeles, lo que encontramos acá, por ejemplo. Sumamos la pérdida de el 1000, 2000, 4000 y la de 500. Esas pérdidas de decibeles las sumamos para el oído derecho y para el oído izquierdo. Esa suma, en realidad, por suerte contamos con esta tabla que es de la AMA, que es de doble entrada para las bilaterales, porque esto sale de una fórmula muy extensa, pero esto nos facilita la cuenta, y entrecruzamos los resultados. En el eje horizontal va el mejor oído y en el eje vertical el peor oído. Por ejemplo, que nos diera una pérdida en el mejor oído de 130 y en el peor de 120, lo entrecruzamos y lo que nos dé, que sería, por ejemplo, 175 y 100, a ver, algo más. No sé, 200 y, por ejemplo, 185, nos da 34,1 más o menos. Ese 34,1 no significa que es pérdida
del porcentaje auditivo. La persona, Es una de las variables. sepamos que la pérdida total bilateral es del 42%, la acusia total bilateral, y de uno es del 15%. Entonces ese número no es porcentaje todavía. Eso hay que multiplicarlo por 0,42 y ahí nos da la pérdida auditiva del oído bilateral. Igual eso lo hacen los peritos, no lo tienen que hacer los... Claro, sí, sí, sí. Hay que Y a saber. eso, por ejemplo, se le suman los factores de ponderación. Y en el caso de hipoacusia, claro, es que hay hipoacusias que han dado como muy altas y realmente no podrían ser, porque están sumados mal los factores de ponderación, ajá, y no puede ser más que la pérdida total y que a la vez quedan ese entrecruzamiento y no terminan de sacarla. Bueno, nosotros, por ejemplo, tuvimos hace poco una pericia de auto. No, pero no, como referencia, nosotros tuvimos una pericia de otorrino donde para nosotros era resordo y el otorrino nos dijo, no, es tan alta que no es del ruido. O sea, al revés de lo que vos decís. O sea, bueno, rechazamos la demanda. Claro, pero era producida por el ruido. Sí, dijo que era una enfermedad infecciosa o algo así, claro. No era por haber puesto. No era por la exposición. No, trabajaba en un micro, o sea que alguna exposición habrá tenido, pero no era una determinante, no era una determinante, porque puede ser dos cosas, o sea. Sí, Puedo hacer una pequeñísima aclaración que es Siempre y cuando la sumatoria de ambos oídos dé más de 100, empezamos a hablar de incapacidad. Y nos vamos a la tabla de la AMI. Si da menos de 100, puede haber hipoacusia inducida por ruido, pero no incapacidad. Entonces, muchos dictámenes van a aparecer hipoacusia leve, pero que no genera incapacidad. Aviso porque por ahí sí tiene hipoacusia, tiene o no tiene, sí, tiene 95, pero no se traslada a la tabla de la AMA porque no significa una secuela, puede desenvolverse normalmente. Una sordera aceptable. Sería a partir de 100 decibeles de la sumatoria de los, se suman los decibeles que estarían en la tabla, o sea, que arranca el 0 que hablamos, no puede empezar de más de 25, nosotros decimos menos porque la tabla va de arriba hacia abajo, pues sería de más de 25 no puede arrancar. De ahí tomamos las frecuencias hacia el horizontal de 500, 1000, 2000 y 4000. Para cada oído se suman los decibeles que dan. Por ejemplo, yo sumo para el oído derecho, en 500 me da 20, en 1000 me da 20, y Hay que son 20 más 60 más 40. Bueno, aritméticamente, ajá, los 500 del oído derecho, que es el rojo, que nos da 15. Después, del oído, como dijimos, izquierdo, que nos da 10. Después a los 1000 nos da más o menos 25, y los 1000 para el oído izquierdo nos da un 10. Al 2000 también lo sumamos, que nos da un 25 para el oído derecho, para el oído izquierdo nos da un 20, y al 4000 también, que nos da un 70 para el derecho y un 55 para el izquierdo. Eso lo sumamos aritméticamente y lo entrecruzamos, la suma de cada oído, por eso está bueno hacer esta tabla. A la frecuencia nosotros usamos de 500, 1000, 2000 y 4000. El oído derecho sería el peor. El círculo del oído derecho. Y el izquierdo en la línea de arriba ya dice. Esa suma que les dio, el mejor va en el horizontal, que la tabla de la AMA y el mejor en el horizontal y el peor en el vertical. Y como decía Manu, porque la tabla empieza en 100. Entonces, si no llega al 100 la suma aritmética total de pérdida en cada frecuencia para cada oído, no es baremizable. hay hipoacusia inducida por ruido, sí, pero no llega a determinar incapacidad. Bien. Y la unilateral cuenta con otra tabla que sale en el baremo, se hace la misma suma, las mismas frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 aritméticamente, y directamente se evalúa acá el rango de pérdida que haya, que también arrancan los 100, por ejemplo, queda 115 en total,
ese es el porcentaje y eso se multiplica por 0,15, porque es unilateral, es lo que estamos hablando, ¿sí? Es la hipoacusia unilateral, que en el caso de la unilateral, como dijimos, la pérdida total de un oído es 15. Entonces ahí sale ese factor de corrección para transformarlo en porcentaje. Bueno, las conclusiones a las que arribamos es que siempre en el expediente debemos contar con 3 audiometrías, que a veces suele haber una en la pericia o ninguna. Eso. Como mínimo, dijimos. Debe haber, por lo general, el escotoma característico de Karl Hatz Eso, perdón, a la frecuencia del la 4000 pregunta como muy, característico. muy rápida. Eso de menos de un año de antigüedad, al momento de evaluación te referías al momento de la pericia, ¿verdad? Sí, de la persona. O sea que el perito sí o sí tendría que ordenar la audiometría a pesar de que se la hayan traído. El perito de oficio sí, porque por lo general le llega quizás a los 2 años y sí, si esa persona siguió expuesta al ruido, capaz se agravó, si no se cuidó. Entonces hay que volverla a evaluar, ¿sí? Después, bueno, por lo general hay escotoma a los 4000. El criterio de la hipoacusia inducida por ruido es que es bilateral, ¿sí? Es simétrica para ambos oídos, o sea, 2 decibeles de diferencia, pero es simétrica. Y la vía ósea, como dijimos, debe acompañar a la vía aérea. Las 2 curvas siempre las van a ver cercanas. Si ven una alejada de la otra, y que inclusive empieza en frecuencia de 40, eso no es hipoacusia inducida por ruido. ¿Estamos claros? Exacto. No separar más de 15 entre ellas mismas. Y no deben comenzar las pérdidas que superen los 25, la frecuencia de 125, 200 y 500, que eso también dijimos. Si empieza de los 30 a los 40, las frecuencias bajas, tampoco lo contempla la ley como hipoacusia inducida por ruido. Esto también es un criterio para la realización de las audiometrías. Nosotros en el pedido médico, cuando las estamos ahora reactualizando, que consideramos necesario, lo colocamos porque los promedios de decibeles medios en los umbrales considerados, que en los 500, en los 1000, en los 2000 y en los 4000, en cada una de las audiometrías, o sea, de las 3, no debería tener una diferencia de más de 10. Por ejemplo, la suma. Si nosotros hiciéramos la suma de las 3 analizar para ver cuál es la mejor, entre esa suma total no debería haber en cada frecuencia más de 10 de diferencia, porque eso también nos da indicio de que la persona está simulando. Si hay un 50, o sea, como acá estaba re bien y acá estaba re mal, o sea, va a mantener lo normal. Es decir, la persona que por lo general lo hace la fonoaudióloga, lo debe tomar hasta que se logre. La incapacidad incremental, que eso también es un término importante que tenemos que tener en cuenta, es que, por ejemplo, si la persona reclama incapacidad, se le otorga en un momento, y fuese esa, bueno, en este ejemplo, del 6%, con factores de ponderación, hay que hacer la diferencia que obtuvo en la nueva incapacidad o la nueva pérdida, pero restando esa incapacidad pura previa, sin los factores de ponderación. Por ejemplo, si llegó un 6 y lo puro era un 5, ¿sí? A ese 5 y ahora le da un 12, esa diferencia es la nueva incapacidad. Y a esa diferencia sí le ponemos los factores de ponderación. ¿Sí? No sé si eso se entiende. Sí. Y el factor de dificultad para la tarea o la recalificación, que esto también es muy importante, que cuando a una persona se le otorga ya un 15% de incapacidad auditiva, esta persona debería de ser recalificada, es decir, sacada de la fuente sonora, porque está afectada, digamos, ya en la fase como 3 y 4, que afectan las frecuencias, como dijo Ezequiel, de la palabra hablada. Entonces esa persona, por más que la protejamos con EPP, directamente su daño auditivo puede proseguir y la exponemos a que después se quede sorda
Así que hay que recalificarla, o sea, sacarla de ese puesto de trabajo, que eso es importante. Hay quizás muchas personas que tienen reconocido grandes porcentajes por hipoacusias y no los han cambiado de la fuente que está expuesta, o sea, de la gente. Importante. También esto, bueno, no confundir el porcentaje de pérdida auditiva con porcentaje de incapacidad. Como dijimos, la tabla, por ejemplo, de la AMA, ese número que nos da, o el de la monaural, lo que nos da es un porcentaje de pérdida auditiva. ¿Sí? Que el porcentaje de pérdida auditiva es una reducción, es la reducción de la capacidad para percibir sonidos comparándolo con una persona con audición normal. En cambio, el porcentaje de incapacidad es la disminución del valor obrero total en relación al porcentaje de pérdida auditiva, ¿sí? Y a veces algunos se quedan en esa cuenta. Por eso es importante tener en cuenta tanto las RT como los servicios de salud ocupacional y de seguridad y higiene en las empresas, en las industrias, que como hemos estado hablando, que a la persona, digamos, o sea, en ese momento lo que se puede hacer es o aislar la fuente sonora, ¿sí? O tratar de silenciarla o proteger a la persona que está expuesta. Entonces es importante hacer hincapié en el uso de los EPP, que pueden ser de copa, pueden ser los endoaurales, que atenúan la hipoacusia inducida por ruido, que siempre hayan registros también de las capacitaciones, del uso, vigilancia en eso. Bueno, esos son los niveles de acción. Como dijimos, si una empresa tiene más de 85, hay que empezar a utilizar elementos de protección. Y esto es la evolución en el tiempo de las audiometrías producidas por ruido. Cómo se verían las pérdidas, ¿sí? Empezando por acá, se verían los primeros años, ¿sí? Y esas pérdidas ya son como 10, 15 años de exposición al ruido. ¿Ah? Esa es la curva que ustedes verían, ¿sí? Si la persona sigue expuesta a un agente de riesgo. Pero ven que tampoco es que venga por acá, ni que no se separan las vías, van siempre continuas. Por más que acá vemos una zona de línea, pero siempre por lo menos que va la vía 12 acompañando. Y esta es la presbiacusia, que también es distinta. En realidad, nosotros a nivel legal no la podemos diferenciar, pero lo que sí podemos hacer es evaluar si la persona realmente estuvo expuesta a la gente. Si estuvo expuesta a la gente, no podemos diferenciar cuál es realmente la causa, pero la tenemos que reconocer. En el aporte que nos hicieron del material para preparar ahora el encuentro, habían adjuntado algún de estas audiometrías, que no sé si quieren que las analicemos juntos. Sí, 13 segundos. Bueno, en este caso, la audiometría, Sí, en este caso, la audiometría sí se ve que es de tipo de hipoacusia inducida por ruido, ¿sí? Porque respeta, como dijimos, más allá de que no veamos las tres, pero son las que habían apuntado, por eso que comienza sobre los 20, ¿sí? Las pérdidas en las frecuencias del 125, 250 y 500, entonces eso respeta una de las reglas, ¿sí? El del 4000 tiene un escotoma y las vías parecieran ir como acompañándose. En esta también. ¿Sí? Lo vamos haciendo juntos. En esta tenemos la suerte de ver, normalmente nos superponen los 4 signos, por eso es confuso, los paréntesis, las cruces, los círculos. En esta tenemos diferenciado el oído derecho a la izquierda y el oído izquierdo a la derecha. Está el oído izquierdo, en vez de tener una cruz, tiene un cuadrado. Está unida la vía aérea con la vía ósea, se ve el paréntesis en el oído derecho, está el paréntesis y el círculo, entonces la tenemos discriminada como si estuviera desdoblado. Normalmente lo vemos todo junto superpuesto, ¿sí? Pero muestra eso que estaba diciendo Dani. Lo quería decir porque uno dice, bueno, ahí está distinta, bueno, misma situación, nada más que el cuadrado está en reemplazo de la cruz, y está desdoblado. Pero están acompañándose las dos vías. Claro, esa sí sería una hipoacusia inducida por ruido.
lo que nos faltaría acá es hacer la suma en las frecuencias del 500, 1000, 2000 y 4000 para poder realizar la pérdida. ¿Sí? Y acá tenemos otro que también nos dieron, que en este caso arranca más o menos a los 30, pues uno podía ser más de 25 pérdidas, este sí está 25, o sea, está, pero es bastante continua, acompañada. Esto habría que ver si no hay algo en la parte de, porque no tiene los hipotomas en 4000, no hay grande pérdida. Si esto le sacáramos la cuenta, habría que ver si realmente hay algún tipo de pérdida. ¿Sí? Se acompañan las dos vías, respeta, pero es como muy leve, o está como queriendo comenzar o no le da nada. No sé si quiere sacar la cuenta. No tiene la característica del No, el hipotoma, por eso capaz que hasta no le da nada. una caída como un hipotoma, le decimos la caída abrupta como un abismo. En medicina, entonces ese hipotoma, que es una mancha, una caída, debería aparecer en las frecuencias altas. Los agudos son los primeros involucrados, pero los PCLS deberíamos ver. Esto se mantiene chato y puede llegar a tener una leve, pero probablemente no supere los 100 para buscar en la tabla. O si lo superan muy poquito. La afectación es tan simétrica, digo, podría tener que ver con algún, Sí, podría ser, pero bueno, algún factor químico. si da muy poquito por la tabla de la AMA, entrecruzándola. Y este caso, realmente, bueno, ya saben que no puede estar así separadas las vías, Simulador. que a la vez esta empieza en el 60. Entonces la podemos pensar eso, que tiene un conducto auditivo quizás tapado, un cerumen, y la vía ósea se ve indemne. Están Eso, distintos los oídos, hay una afectación del derecho, del izquierdo está más normal, pero sí, como si tuviera En esa ocasión habría que repetirla. no, porque no cumple ya el criterio, o sea, si esta persona, inclusive la ósea está normal y la acompaña siempre. Entonces ya esto directamente se desestima. En el caso que tuviese la gente, o sea, porque también hagamos hincapié en eso, si está realmente la gente, que nosotros podemos decir, pero puede haber estado afectado. Bueno, se le piden estudios que son, la audiometría es un estudio subjetivo, o sea, la persona tiene que gatillar, levantar la mano cuando escucha los sonidos, en cambio los estudios objetivos evalúan la indemnidad interna del oído, que son los potenciales evocados, las autoemisiones acústicas, o sea, se puede recurrir a otros estudios que nos van a objetivar si hay realmente lesiones. Sí. Perdón, ¿cuándo repetiríamos una audiometría? Cuando la diferencia entre las tres sea de más de 10 decibeles, se podría ser falsa, o cuando arranque en la curva más de 25 decibeles en la escucha de las frecuencias de 125. Esas serían las dos razones. Si arranca de entrada, ya separada la vía ósea de la vía ósea de la vía aérea, sería como dice Dai, para desestimar porque probablemente sea de origen mixto, entonces ya no tendría sentido. Y si genera algún tipo de duda, se puede pedir el test de Harris, se pide así, solicito test de Harris a los fines de desestimar simulación, entonces hacer un barrido hacia arriba y hacia abajo de esas audiometrías, se pueden repetir y agregar el test, o si nos genera algún tipo de dudas del origen, por los que pensemos que no están para repetir y no son simuladas, pedir los estudios complementarios para decir que está bien. ¿Alguna duda? Acuérdense que estos son los estudios con los que podemos contar. Los objetivos serían a los que acudiríamos si la persona tiene la gente y, bueno, dudamos de que sea. Sí. Además del test de Harris, que funciona. La reflexión costo, ustedes está que es mucho más costoso que los otros, que la audiometría. Es que el test de Harris se hace en la audiometría. La persona, que por lo general, la fonoaudióloga siempre, o sea, no es médico, no debería de diagnosticar, pero sí debería tener un otoscopio para evaluar si por lo menos el conducto auditivo antes de evaluarlo está ocupado, primero que debería hacer, y si uno pide, hace un barrido de arriba para abajo con el mismo aparato. Entonces la persona no sabe qué le están tomando y se pierde, entonces es simulación.
3 odometrías complementarias. Y se pide dentro de más, no es otro pago. Entonces te ahorras un paso y te aseguras que sea fidedigno de entrada. Claro. ¿Hay algún estudio de, yo me imagino, pero digo, ahí vi que en la tabla decía, por ejemplo, los que manejan los martillos neumáticos están todos sordos, bueno, eso es perfecto. Ahora, hay situaciones que siempre generan discusión acá en tribunales, por ejemplo, los colectiveros. Siempre las empresas de colectivo dicen, las cabinas de los colectivos son espectaculares. Y los colectiveros dicen, no, son ruido permanente, qué sé yo. Y la verdad que yo estoy más cerca en ese caso del Sí. colectivero por lo que andan en la calle todo el día. Sí. El colectivo urbano, sí. Sí, El de larga distancia. el de la distancia sería como un auto para vos. Claro, El de larga distancia, por supuesto, sube un micro de larga distancia. Escuchame. claro. El urbano, aparte de estar expuesto al ruido, por lo general los micros urbanos tienen el motor al lado de la que está manejando la persona. Sí, pero viste que ahora hay mejor. No, Sí, seguro, sí, hay sí. un mejorando. Hoy los actuales, hoy que subí, el motor está atrás y Pero digo, el perito también puede evaluar que si el tipo lleva 25 años arriba de un micro, no es la misma. Y eso es lo que tenés que evaluar, que se pide exacto, porque en el decreto hay una parte que dice todo trabajo, o sea, más allá de nombrar varios trabajos, dice además, todo trabajo que importe exposición a una intensidad de presión sonora superior a 85 decibeles del nivel sonoro Eleva continuo entonces usuario. a una segunda Si lo podemos, exacto, si no, podemos pedir. ¿Cómo se llama la medida? Creo que es interesante también mencionarlo. La medida, porque el decibelímetro es como si fuera una foto, los decibeles. Pero al efecto de la medición estaba esta otra medida que era que yo te... Nivel sonoro continuo Sí. equivalente. nivel sonoro con- Que es Para la eso hay un decibelímetro que mide eso. Exacto. Que sí, en realidad el sería como... integrado. Sería como el promedio en el tiempo, entonces, si hay, porque le puede pasar a la persona que, hablando del caso del colectivero, que hay circunstancias de bocinazos, de cuestiones que suponen un aumento en los decibeles, pero en un tiempo muy breve, pero que se van acumulando en el tiempo. Exacto. Sí, a nosotros Acordémonos creo que que nos traen puede ese ser que sí, intermitente la exposición. Sí, no, nosotros creo que nos traen siempre lo que es, Continuo. por ejemplo, el ingeniero tuvo 2 horas, es muy claro. Hay un ejemplo así, claro, puro. Claro, pero en 2 horas, acordémonos que tiene que tener la tablita de. Claro, tenía que ser más fuerte. Claro. Sí, tenía que ser más fuerte. ¿Dónde está? ¿Puedes poner en el chat que ella, la doctora Dani, es una En el caso, por ejemplo, de 2 horas a 91. Mira, hay una consulta de la doctora Dani, que dice que Dice, reclama trauma acústico a raíz del golpe en la cabeza queda un silbido. 4. Presenta pérdida total de la audición del oído izquierdo, refiere mareo, cefalea, ansiedad, silbido, pérdida de equilibrio. Sí, el perito dice hipoacusia paulatina por exposición a un ruido ambiental y de hipoacusia bilateral para mucha valoración si sucedió. Y pero es que ahí estamos hablando de 2 cosas, que tuvo en primera instancia un trauma, que ese trauma sí le puede haber generado una lesión en el oído. Inclusive en el oído también tenemos el nervio, digamos, está el nervio acústico y también el nervio vestibular, que es del equilibrio. Entonces puede haberle generado una afectación en el equilibrio, pero después está reconociéndole en el otro oído lo mismo por enfermedad profesional. O sea, habría que analizarlo un poco mejor esa pericia. Sí. Podría ser, pero habría que analizarla mejor. No sé si le respondo a lo que preguntó. Creo que seguía bajo la... Sí, porque era largo, pero no sé si vale. ¿Vos lo tenés ahí? Sí, Además pregunto, en el caso del trauma completo ¿es unilateral? No, el trauma El trauma acústico generalmente involucra Unilateral. Y en este caso fue un accidente como que se pegó, como un techo, por ejemplo, que se ha pegado al cráneo, como una fractura temporal. Claro, yo tuve uno que era un asalto. Me habíamos pegado al asalto. Unilateral y ahí sí. Claro, y le habían pateado la cabeza y la comisión lo había roto. doctora.
Claro, capaz fue un hallazgo en los estudios por el accidente que realmente quizás si tenía la gente una enfermedad profesional, que a veces hay hallazgos. Como no se estudian, o las audiometrías, los periódicos no se realizan. La empresa debe hacer el turismo todos los años, entonces Sí, no todo el deberíamos, historial de todo. y no deberíamos de llegar a gran daño, inclusive, porque si ya las pérdidas, o sea, antes se consideraba la pérdida, por ejemplo, más de 6, 7 se declaraba, pero ahora si ya un 1, un 2, ya se hace la declaración para la SRT para que vayan reconociendo y controlando a esa persona que utilice el PPP o como enfermedad. Antes había un poco Claro, igual ocultamiento que hay- de la enfermedad profesional auditiva. Que hay muchas actividades que deberían tenerlo eso como obligatorio. Es como así, esperemos que pase en el juicio. Sí, Muchas gracias. De los que están en las por Zoom, ¿desean hacer alguna otra consulta, alguna otra intervención? Aunque se No sé si se escucha. escucha perfectamente. ¿Se escucha algo? Sí, Mira, la duda mía era la siguiente. Al final no me terminó de cerrar si por un trauma acústico en el oído izquierdo puede perder en los dos oídos. No lo terminé de entender. no. Habría que ver si cumple con lo de eso que dijimos de la hipoacusia en las audiometrías o evaluar realmente la audiometría. Si el trauma es unilateral, no debería afectar al otro oído. Si no, sería un trauma más severo no sé, del cráneo completo. O sumar, si puede haber dos patologías, más una hipoacusia inducida por ruido que está solapada, no diagnosticada y no evaluada. Es una enfermedad profesional de ese evento agudo. Como allá, estado expuesto a la gente. No. Que inclusive en el caso de los traumas acústicos por traumatismos o las hipoacusias por traumatismo, puede llegar a ser irreversible, porque el trauma por lo general va a afectar al oído externo, como les había mostrado en la imagen, y quizás al oído medio, pero es muy raro que llegue al oído interno, al órgano de Corti, a la lesión de las células ciliadas del órgano de Corti. Entonces, puede haber reclutamiento e ir mejorando, o sea que realmente no quede con una hipoacusia o una anacusia total. Muy bien, muy lindo, muchas gracias. La verdad que sería bueno que pudiésemos seguir con esto y trayendo casos particulares sin que sean públicos. No, pero sí la idea, dar el dedo. Sí. Perfecto. La próxima hernias. Hernia dijo, igual, sí. Tengo varios. Sí, yo tengo varios profesionales y El lenguaje va a tener que ser de esa boda. Nosotros recordarles a todos que cualquier duda, no hace falta que nos pasen un expediente, si tienen consultas, informales, mandarnos un mail, mírenos esto, a ver qué piensan, a lo que no quieran por ahí subir al sistema o algún expediente así medio difícil, podemos consultarlo informalmente por mail cuando quieran o videollamada, Yo estamos creo que disponibles. un tiempo más ya debería empezar usted a marcarles a los peritos algún tipo de curso o algo usted, que los peritos no puedan ser tan libres a la hora de hacer las pericias. sí, graves, Sobre todo la gente, a ver, no quiero decir grandes, pero hay peritos que llevan 20 años siendo peritos. Y bueno, muchachos, se van a tener que adaptar o ya jubilarse. No, pero por ejemplo, me ha pasado casos donde me dan por 2 dolencias un monto total y no me discrimina. Entonces, no sé si está sujeto a baremo, no sé cuál influye, cómo le da la limitación. Sí, como que están hechas a propósito, así nomás, que capaz que en realidad, si la revisan ustedes, coinciden con el perito en el resultado final, pero capaz que para lo formal, para el juicio no haría falta. ¿Sí? Capaz que ustedes ya en un tiempito más tengan que empezar a decirme, mira, si no tenés hecho el curso
parecido a este, no puede ser peor. Hay mucha picadilla. Sí, bueno, hay muchos que se han acostumbrado a presentar, no voy a decir más, y a mí quizás pasaba y... Gracias. Siempre para decir. Gracias, doctor Rivera, por el documento. Sí, eso me hace, pero también es fuerte motivadora tener que abrir. Yo lo que Eso lo hace.